Hola, 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 queridos amigos y amigas que nos están escuchando. Estamos aquí en la 92.1 para empaparnos, me gusta decir, de emprendimiento, historias increíbles con emprendedores que han hecho negocios admirables y que nos invitan a emprender. Para potenciar la operación logística, un tema clave tiene que ver con la última milla. Cuando uno habla de logística no es solamente almacenar productos, sino que en el fondo es todos los procesos que tienen que pasar hasta llegar a la casa del cliente final. ¿Cómo podemos optimizar las rutas de entrega con un diseño inteligente de las rutas, con planes eficientes, siguiendo el recorrido de los vehículos y sus paradas, visualizando las entregas fallidas, respaldando las entregas y visitas en un solo lugar, digitalizando los documentos para que sea más fácil y de mejor acceso para la revisión, manteniendo el control sobre las entregas efectivas, teniendo trazabilidad de cada pedido? Clave, ¿cierto? En la optimización del tiempo y el combustible, en un mundo en donde las compras online son cada vez más habituales y protagonistas. SimplyRoute o SimplyRoute es una empresa que se dedica a esto con más de 1.000 empresas como clientes en todas partes del mundo. A contarnos su historia viene hoy su fundador y CEO, que está desde México tratando de mantener ahí un contrato que no se le caiga. Como buen emprendedor, se hace cargo de todo. Álvaro Echeverría, bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá desde México a Monterrey en particular, me tocó hoy día andar por acá. Monterrey. Por eso no lo tenemos aquí en el estudio, pero no nos podíamos perder la oportunidad de que nos cuente su historia. Álvaro, una historia que tiene su base en la universidad, principalmente con la conexión con disminuir el tiempo de traslado de los bomberos. Cuéntanos cómo desde esta bonita historia, con tal de poder ayudar a los bomberos, esto se termina transformando en el primer pasito de este negocio. Sí, es bien curioso, ¿eh? Porque muchos otros emprendimientos a veces nacen desde más el mundo empresarial. Oye, quería hacer algo como de negocio, o no sé, pues, hay otros que típico que venden batones en el colegio, son el típico estudiante que en el colegio andan vendiendo con cosas. Sí. Yo ni por cerca, yo soy el típico ñoño de el que en esa época había más bullying, y era el ñoño era hacerte bullying, Sí. yo era más ese, el que está cuando había paro igual entraba a dar la prueba de matemática, era ese ñoño, entonces jamás pensé en emprender. Entonces mi camino de emprendimiento vino mucho más desde lo académico. Entonces en Bochef, yo estudié en la Chile, me quedé estudiando después un magíster. Y en ese magíster en particular llegó el Cuerpo de Bomberos Santiago a la universidad y Yeah. nos dijo, oye, quiero hacer un modelo matemático para reducir los tiempos de llegada de los bomberos dentro de la región metropolitana. Como que están en periodo de modernización, porque antes tenían puros cuadrantes que decían como cuadraditos dentro de la ciudad para tratar de hacer más eficientes. Oye, el cuadrante 183 lo atiende la compañía 8, 6 y 9. Y yo le decía, oye, pero ¿y cuando hay tráfico o en la mañana, en la noche? No, 8, 6 y 9, como que así es. Entonces, básicamente lo que hicimos en esa época fue, recién partía el Transantiago, de haber sido 2008 más o menos, Uh-huh. eh, con datos de Transantiago, nos pasaron información para predecir el tráfico dentro de la región metropolitana. Básicamente hicimos un Waze en la época que Waze recién estaba saliendo, estaba re bien de moda, pero un Waze bomberil. Eso fue lo entretenido. Entonces tomamos datos donde los bomberos no pueden entrar en todas las calles, no pueden dar vuelta en todas las calles, no pueden pasar por todos los pasos bajo nivel. Y pudimos mejorar muchísimo los tiempos de llegada de los bomberos. De hecho, reducimos como 40% los tiempos de llegada de los bomberos en la región metropolitana. Eso repercute al año en 1.400 vidas de personas que se salvan gracias a eso. Entonces, al ñoño que le pegaba, eso es lo bonito, que esté como que a veces el ñoño es bien bueno para que lo escuchen, puede salvar vidas, 1.400 vidas al año. De hecho, ganamos el Aboni en esa época, cuando recién estaba lanzándose el Aboni. Y todo eso me dijo pensar como, oye, quizás no hago un doctorado. Yo estaba pensando irme para ese camino, hacer doctorado, papers que no lee nadie. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Puede haber algo acá. Y conocí a mi socio, ella, que ella venía haciendo otros emprendimientos antes. Y dijo, oye, ¿por qué no combinamos esto de que él sabía emprender con lo que yo hacía académico y buscamos algo similar a esto? Y terminó saliendo la idea de SimplyRoute. Oye, y desde esto increíble en el fondo con los bomberos, está como, chuta, de repente el posgrado no es necesario, puedo empezar me uno con este socio, que me imagino que tiene una parte mucho más complementaria a ti, más comercial, como, Claro. no tan ñoño, entonces el ñoño que normalmente termina siendo muy inteligente, sabe con quién asociarse, que se asocia como con su media naranja en el fondo en términos como de capacidades, y ustedes dicen, básicamente, declaran que quieren que existe esta oportunidad de optimizar la logística y las rutas en Latinoamérica. ¿En qué momento, Álvaro, ustedes empiezan
crean esto como una empresa que va a ser utilizada en muchos países, o esto partió de manera muy local y una vez que agarró mucho vuelo y estaba bien maduro en Chile, empezaron a ver las opciones de expansión? Te lo pregunto porque hay un montón de emprendimientos que de repente parten muy globales y se dan cuenta que que no conocen los otros países, que no tiene mucho sentido hacerlos tan global desde el principio cuando está en una etapa muy verde. Entonces, ¿cuál sería cómo hicieron eso y cuál sería tu recomendación al respecto? Buena pregunta, porque uno en retrospectiva es buen mentor para gente, ¿cierto? No es tan buen mentor para uno mismo al principio cuando parte, porque aparte siempre va Total. mi primer emprendimiento. Entonces, yo tengo recomendaciones y tengo historia. Entonces, en historia, yo siempre, Raúl, lo pensé siempre bien global, como que nunca me sonó que el problema de la logística fuera solo chileno. Sí, sobre todo Chile es muy chico. Pero en esa época tampoco tenía esa visión de, oye, vamos a hacerlo para todo el mundo. Yo dije, resolvamos este problema, simplemente. Perfecto. Y nos acercamos a Sodexo. De hecho, fue nuestro primer cliente. Porque conocía a alguien ella ahí, y antiguamente, yo soy ya viejo, o sea, antiguamente éramos los emprendedores jóvenes, tú y yo, Dani, pero ya no tanto. Entonces, hace 10 años, Sodexo, aquí se me cae el carnet, entregaba los cheques del restaurante como cheques físicos, Sí, y po. lo iba con una moto en oficina a oficina repartiendo, a una tarjetita. Entonces nosotros le hicimos la ruta de transporte para repartirlo a las motos, cuál es la ruta óptima para poder repartir los cheques restaurante dentro de la región metropolitana. Y partimos así bien chiquitito. Yo era un Excel. Él me pasaba un Excel, yo corría un algoritmo y se lo volvía. Y no partí haciendo un software complicado y algoritmos pensando que funcionaba en todo el mundo. Fue el muy estilo, muy en vivo. Y ahí creamos Startup Chile. Perfecto. Yo creo que para mí, yo siempre soy un advocate de Startup Chile, en el sentido de que a mí me dio esa visión de, oye, esta cuestión tiene que ser mundial, tiene que ser global. Y en los primeros 6 meses empieza, después de estar en Startup Chile, que hemos en 500 Startups. ¿Por qué? 500 Startups, para los que no conozcan, es una incubadora grande en Estados Unidos, en Silicon Valley Mm. en particular. Nos fuimos a vivir para Estados Unidos y uno diría, porque ya yo tuve la visión siempre global, en verdad fue una oportunidad que se dio. Y yo creo que como emprendedor a veces uno va construyendo historia. No sé, este típico video de Steve Jobs que uno se conecta los puntos para atrás y todo. Sí. Suena que yo tenía una visión global. Yo creo que en realidad lo que pasó en ese momento, tomamos oportunidades que no ocurrieron. Y supimos ser agresivos en pensar en eso. Dije, oye, ¿y Estados Unidos? Igual tengo colegio, liceo, igual filo, me voy a Estados Unidos igual y veo qué pasa, que como que ser un poco más arriesgado. Y eso nos dio una perspectiva de que esto puede funcionar en todas partes. Levantamos capital, empezamos a abrir en todas partes. En pandemia en particular, nosotros abrimos en 7 países al mismo tiempo, porque la logística se volvió loca en Sí, pandemia. po, explotó. En retrospectiva, yo creo que nos funcionó bien, pero no sé si lo haría de nuevo. Perdí mi vesícula y muchas cosas en el periodo de pandemia porque me volví un poco loco. Pero sí, yo creo que lo bonito del camino fue, y para otros emprendedores que lo escuchen, yo creo que primero hay que pensar que la mayoría de los problemas que estoy resolviendo es poco probable que sean 100% locales. Mm. Incluso los que tengan muchas cosas regulatorias, no sé, Virtual, por ejemplo, con el Pedro. Tiene Sí. muchas cosas regulatorias, pero obvio que es un problema global. Entonces quizás tienes que partir local, pero ojalá sí lo pensé global, porque eventualmente podría ser. Pero abrirlo global en todo al mismo tiempo, eso sí ya es una decisión que tienes que tomar bien, porque Mm. toma mucho tiempo, varias vesículas o mucho capital también. De todas maneras. Vámonos entonces a qué hace Simply Route. Route, te escuchaba decirlo a ti, como está bien, pues si es como un nombre gringo. Depende. Yo le decía Simply Route. Tenemos un video en YouTube que toda la gente le dice como quiere. De hecho, como que le preguntamos al equipo, ¿cómo le decís? Dice Simple Route, Simple Route. Hay clientes que no dicen Simply Red, como de no, Está cualquier buenísimo. cosa, la verdad. Pero ruta simple, pero con I latina entre medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, Eso, Simple Route es una plataforma de optimización e y cómo lo inteligencia. hacen? Sí. Perfecto, ¿y cómo lo hacen? Buena pregunta. Lo hacemos muy bien, pero ¿y cómo lo hacemos en particular? Sí, Somos una plataforma de optimización e inteligencia en logística. Entonces, ¿qué significa eso? Que suena medio abstracto. Tú tenés rutas de entrega, tenés sí, muchos camiones, piénsate en un retail grande en Chile. Tienen que repartir todos los productos del Black Friday que tuvimos recién o en el Cyber Day. Tienen perfecto. como 5.000 entregas, con 200 camiones. Simple Route lo que te dice es con cuántos vehículos hacer la entrega, en qué orden hacer la entrega y cómo hacer que la entrega ocurra y llegue a tu cliente. Yo no hago la logística física, eso ya él tiene sus camiones, Sí. yo soy el software de inteligencia para hacerlo eficientemente. Entonces, es una plataforma web, y ahí para los que conozcan más conceptos de startup, somos un SaaS, un Software as a Service, que ayuda a hacerlo con un modelo de suscripción. Entonces, tú me pagas a mí por el vehículo que quieres optimizar, y yo te optimizo la logística para hacerlo eficiente, que cumpla con la satisfacción de tu cliente, pero también reduzca tus costos logísticos. O sea, y en el fondo, si yo tengo una flota de 1.000 camiones, te cotizo por 1.000 camiones. Y yo te garantizo que ojalá te reduzco el 10% de esos vehículos. Entonces, Wow, como que tú querés pagarme más feliz todavía, porque total. al principio me pagáis 1.000, después me pagáis 900. ¿Cómo?
cómo esta idea que en el fondo parte optimizando la entrega de los cheques restaurant con las motitos a llegar a tener 1.000 empresas como clientes y empresas grandes. Estamos hablando de Falabella y empresas enormes en el fondo en donde se mueven y entregan en todo Chile, bueno, y eso es solamente Chile, pero también en montones de países. Entonces, ¿cuáles fueron los hitos más importantes comercialmente hablando que fueron pasando para poder llegar a los 1.000 clientes y en qué momento y cómo se manejan esos 1.000 clientes? ¿Qué equipo tenéis que tener como de Customer Success de mantener felices a estos clientes, de tener un equipo que está previamente negociando la renovación del contrato, el que está como chequeando que el cliente esté contento, porque me imagino que son contratos importantes cuando las empresas son así de grandes y tienen unas flotas enormes. Vámonos a eso, como a los desafíos comerciales para Totalmente. llegar a 1.000 clientes. De hecho, parte uno como cuando uno hace el flash forward de 10 años que llevamos con Simple Rat. Sí. Hoy son 1.000 clientes en 26 países. Suena que uno como que tiene muy pensadas desde el principio las cosas también. Para los emprendedores a veces uno se intimida cuando ve con empresas tan grandes que hacen Ujú. mil cuestiones. Lo mismo que te ha pasado a ti con Baby Tuto. Oye, ¿cómo construyó esta marca? Al principio es mucho más sencillo. Uno dice, ¿a quién conozco? Yo tampoco es de contactos, pero como, ¿a quién puedo ayudar? ¿Cachai? Como que no me participo tampoco en marketing digital y todo eso sí, obvio que sí, pero tratar de empezar como uno a uno, con los clientes con relaciones súper personales. O sea, este Soexo fue porque ella él conocía a alguien ahí, después la FED, que se fue nuestro segundo cliente, nos acercamos porque nos conocimos en una feria y le vendimos el software. De poquito fuimos construyendo segmentos, que eso también es bien importante. Nosotros fuimos el segmento de retail y consumo masivo. Consumo masivo son los Ah, productos del supermercado, para los que no conozcan. Y ahí empezó a andar con los primeros 5 o 10 clientes. Y perfecto. esos primeros 5 o 10 clientes eran todos pymes, ninguno cliente corporativo. Para mí era difícil llegar a los clientes corporativos Sí, porque po. son procesos muy lentos. O sea, Sí. piensa que nosotros tenemos un operador de Coca-Cola muy grande acá en México. Ya. Eh, para cerrar ese deal yo me demoré un año, 2 meses más o menos. Se paga y se justifica ese año, 2 meses para cerrarlo, pero cuando estáis partiendo con una startup no podía esperar eso. Entonces, cuando no tenéis contacto, que yo no conocía a nadie en ese momento, venía de la universidad recién saliendo, entonces obviamente no era mega corporativo. Yo Mm. recomiendo mucho partir con clientes que son super early adopters, como las pymes. Las pymes son un buen cliente para partir, que podéis experimentar, podéis generarle valor rápidamente y le generan mucho, mucho valor. Entonces te da mucho feedback. Ahí partimos con pymes primero, muchas pymes. Y de repente sacando uno que otro cliente un poco más grande para estresar el producto. Ujú. Nuestro producto en particular tenía hartas limitaciones de crecimiento al principio, porque lo que hacemos es hacer optimización de rutas. Entonces, mientras más vehículos utilizan el software de nosotros, es más difícil el problema matemático que hay que resolver por debajo. Entonces, también nos costaba al principio, los primeros años, decir, oye, tenemos un cliente con 10 vehículos, hoy está desafiante. Después tengo un cliente con 100 vehículos, muy desafiante. Entonces, tengo que empezar a contratar data scientists para poder hacer mejor algoritmo. Después, un cliente con 1.000 vehículos, era muchamente más difícil. Entonces, no podía llegar a ir al cliente corporativo. Entonces, mi camino fue mucho de pyme, y cada vez desbloqueando clientes más grandes. Entonces, alineó mucho la estrategia de producto con lo comercial, que teníamos que ir mucho más masivo. Y eso también tuvo un positivo que vi en el tiempo, que el producto se volvió muy sencillo. Entonces, como estaba pensando en pymes, que las pymes tienen que ser tan sencilla la plataforma, después Sí, cuando llegamos al corporativo, algo que valoraban mucho ellos es que el producto era fácil de utilizar. Entonces, fue claro. como que fue haciéndose coherente la estrategia. Hasta la pandemia. Y ahí es donde los emprendedores también siempre decimos, está una cosa de estrategia y otra cosa de suerte también. Hay Mm. cosas que ocurren con la suerte también. Sí, Pero también hay que saber tomarla. La suerte es algo que se construye en cierta medida. Entonces, si hubiera habido pandemia y yo no hubiera llevado 4 años ya haciendo interrogantes, no hubiera podido también aprovechar la pandemia. total. Pero con la pandemia, y justo yo hice una serie A, para los que no sepan, una serie A, una ronda de inversión grande, la primera que emites acciones. Ujú. Justo habíamos levantado una serie A en Estados Unidos y teníamos el producto más o menos listo. Entonces, en ese momento teníamos como 100 clientes. Post pandemia teníamos 600 clientes. Mm. Éramos, pre-pandemia éramos 30 personas, pasamos a ser 150 personas después de la pandemia. Entonces, hubo una explosión porque el rubro logístico en particular se volvió loco con la pandemia. O sea, Sí, po. todos estábamos en la casa, en calzoncillos, comprando en el McDonald's cosas con Uber Eats y todos querían que llegaran las cosas todo el rato. Sí, Entonces, po. Falabella, todos los retailers grandes empezaron a querer mi software y ahí yo estaba preparado para entregárselo. Entonces, ahí me fui muy al corporativo Ujú. y en todo Latam. Entonces, yo pasé de Chile, abrí oficinas en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Uruguay. En Brasil abrí ahora, pero en ese momento abrí como todas esas otras, Centroamérica también, Ujú. y una explosión, o sea, de cliente en todas partes.
Y ahí como que hubo una combinación entre estrategia bien pensada, que quisiera que el producto lo acompañara bien, a circunstancias que hicieron que también pudiéramos crecer rápido. Perfecto. Hablas de un ahorro garantizado de al menos un 10%. ¿Cómo lo miden? Ahí como es principalmente porque optimizas las rutas, como ¿cuáles son todas las variables que metís dentro de tu algoritmo increíble para llegar al resultado? Porque claro, en el fondo es como el tamaño del vehículo, efectivamente, si es que el lugar donde va tiene o no tiene estacionamiento, porque si tiene estacionamiento es mucho más rápido, pero si no tiene estacionamiento tenés que quedar como medio afuera, te bajáis corriendo, es como todo. ¿Todas esas variables se incorporan en este modelo? ¿O cuáles son las variables que están Hay por de todo, detrás? hay de todo. ¿Y qué es lo que te Y asegura la ese ahorro del logística. 10%? ¿Es como principalmente el combustible o es el tiempo o es ambos? Una muy buena pregunta. Yo lo que le garantizo al cliente es una reducción de 10% de la flota de vehículos, o sea, si son 100 vehículos, ahora son 90, y en global Ah, un 30% de reducción del costo logístico total. Entonces, genial. y ese es más fuerte, Sí, 30%. pues ese Entonces, te pega el bolsillo de una. volviendo a tu pregunta, le pega el bolsillo directo. Sí, Cuando pues, digo 30% y aparte, 20% de mejora de satisfacción del cliente. Entonces, o sea, así mejor la pega, los clientes están más claro, contentos y aparte gastáis menos gastáis plata. menos. ¿Cómo lo Impecable. hago? O sea, que ahí es donde entramos como a parte ñoña, entonces no sé si la gente quiera escucharme, pero así en partes globales, este problema por debajo matemático es un problema que se llama el problema del vendedor viajero. O sea, alguien alguna vez en ingeniería ha escuchado eso, debe estar regocijando que, mira, eso sirve en la vida real. Ese problema en particular tiene hartos inputs, y uno de ellos primero es el tráfico. Nosotros predecimos el tráfico a nivel mundial, o sea, tenemos un modelo de estimación de tráfico estilo Waze, pero Perfecto. predictivo, porque la mayoría de estas empresas salen hoy día, entregan mañana, por ejemplo, entonces tengo que predecir cómo va a estar el tráfico mañana. Mañana. La otra, la capacidad del camión, como dijiste tú, y un camión, no sé, pues de 3/4, un torto, Mm, cosas muy logísticas, cuánto le cabe al camión. claro, Después, ¿a qué hora el cliente quiere recibirlo? El cliente quiere recibirlo entre las 9 y las 10 de la mañana, otro entre las 3 y las 4 de la tarde. claro. O después, ¿todos los camiones pueden repartir todos los pedidos? Porque de repente hay camiones que son de frío, ¿no? Otros que son de refrigerado. O zonas, por ejemplo, hay camiones que pueden ir solo al norte de la ciudad, otro al sur de la ciudad. O a ciertos conductores no les gusta ir a ciertos sectores de la ciudad porque son menos mañosos. O a otros clientes performan mejor en ciertos sectores. Si empezamos a hablar de cada restricción, son muchas, porque piensa que tenemos 1.200 clientes y de 57 diferentes rubros. Entonces entregan aguas, entregan pizza, entregan Coca-Colas, entregan la Pepsi, o sea, entregan ropa de niño, camiones con fruta. Entonces, cada uno a veces pasa que traen restricciones muy adheridas al problema. Entonces, yo diría, cuando yo salgo a venderle a los clientes y le digo, ¿por qué lo hago mejor que la competencia, por ejemplo? Ajá. Es porque tengo esos 1.200 clientes. Y que mi algoritmo quizás no es el mejor así si va ahí como a una Una empresa competencia de gringa. algoritmos matemáticos, por ejemplo, que llega Claro. más al eficiente y óptimo, Ajá. es el que mejor se adapta a todos los escenarios que el cliente pudiera pensar en cualquier escenario que se le ocurriera. Eso diría que es mi propuesta de valor. La raja. Buenísimo. Oye, estamos conversando con Álvaro Echeverría, Echeverría, el cofundador finalmente, porque se le ocurre la idea y se junta con este socio y entre los dos arman esta tremenda empresa, Simply Route. Sí, chilena, imagínense, para todos los que están escuchando estas cosas increíbles, efectivamente es chilena, está en muchas partes, pero es chilena. Pero nos vamos a ir a una pausa antes de seguir y ya volvemos con Álvaro Echeverría, el cofundador y CEO de Simply Route. Ya estamos de vuelta entonces con Álvaro Echeverría, el CEO y cofundador de Simply Route. Álvaro, secretos para mantenerse vigentes. Si bien han pasado varios años desde que ya partieron, no siempre todos los momentos dentro del emprendimiento son fáciles. De hecho, el mismo hecho de tener clientes grandes puede que de repente complique un poco las cosas, que clientes de repente un poco complejos. Y hay momentos en donde hay querido tirar la toalla y decir, ¿sabes que ya no voy más con esta cuestión? No quiero más. ¿Pasaste por algo así y ya estáis como en un momento súper maduro en donde
¿Todo increíble o todavía Estoy estáis con- viviendo como lo clásico del emprendimiento? ¿Y qué dirías tú que fueron como los factores claves del éxito en el fondo de mantenerse vigente? Porque una de las cosas más importantes de los emprendedores es la perseverancia justamente. En tu caso, bueno, el negocio es súper exitoso, pero ¿cuáles han sido los factores claves del éxito para llegar a estos 1000 y tantos clientes, facturar lo que facturan, estar en tantos países? ¿Qué es lo que han hecho bien y distinto, además de esta propuesta de valor y de diferenciarse de la competencia? ¿Y Buena qué es pregunta. lo que te ha mantenido ahí firme junto a tu propósito, sin abandonar el barco? Sí, yo creo que el emprendedor que te responde a esa pregunta de que todo es increíble o ya estoy maduro y todo funciona bien, te está mintiendo. Al final del día esto es una cosa bien cíclica, es como que día por medio, ¿no? Como que un día andáis súper bien y todo, queriste comer el mundo, eres Steve Jobs, al día siguiente creéis que eres Steve Jobs cuando lo echaron de Apple, entonces como que depende del día. Entonces creo que siempre estáis en una roller coaster, sobre todo si estáis tratando de crecer rápido, porque una cosa que estamos sin parar no es lo que le llaman un lifestyle business, como un negocio así como de familiar o todo, es como un negocio que yo estoy tratando de acelerar todo el rato, entonces vivís con la frustración de, oye, estoy creciendo más rápido de lo que quisiera o no, entonces esa montaña rusa de vamos bien o vamos mal, por motivos diferentes siempre va subiendo o bajando. Entonces hoy día quizás no me preocupo tanto por la plata de la empresa que esté por quebrar, que son los primeros años seguro, pero siempre hay problemas. O sea, yo ayer quería estar contigo allá y tengo que correr al día siguiente a México, entonces hay estrés, siempre hay estrés, y eso es Sí, emprender. Uno vive el estrés diferente con el tiempo, eso sí. Yo creo que es entretenido hoy día, porque no estáis buscando la sobrevivencia de la empresa, sino que hacéis cosas entretenidas. claro. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Yo creo que me enfocamos al principio a hacer bien. Yo creo que me enfoqué demasiado en hacer bien un producto, como que el producto Mm, fuera muy bueno. Y después todo lo comercial fuimos aprendiéndolo y fuimos agregándole, pero de verdad yo fui absurdamente muy exigente con que el producto fuera bueno. Y también entre que nos fuimos a Estados Unidos y los gringos les gusta hacer productos como bien SaaS, ordenadito y todo, y era mi visión también, y el algoritmo también particular que teníamos que resolver era complicado, entonces le puse mucha cabeza. Diría que los primeros 2, 3 años de Silverado fueron muy, muy, muy intensos de que las bases del producto funcionaran bien. Y eso yo creo que nos pegó el payoff de los siguientes años, porque mm, eso hizo que de verdad éramos 10x mejor que cualquier cosa que viera el cliente. Fuente, resultado, herramienta y todo. Con el tiempo hemos seguido profundizando eso. De hecho, producto en Simple siempre ha sido siempre el rey, por encima de comercial a veces. claro, Bueno, ya hay que vender y crecer. Y para mí, crecer es un output del buen producto. Eso no implica que no priorice la venta y todo, pero sí total. nace de un buen producto. Yo creo que eso es lo que hicimos peleando con ella, mi socio. O sea, ella era el comercial, yo era el de producto. Y me decía, oye, conseguí este cliente, vamos a duplicar la facturación. Y yo decía, eso no sé si le hace sentido el producto. Convéncelo de que este es el producto. O consigamos feedback, pero no hagamos lo que él pide. Y eso yo ayudó mucho al principio de los primeros años. Mm, Algo que con el tiempo hemos hecho mucho mejor y algo que tocaste antes, Customer Success. O sea, yo creo que somos muy buenos estando con el cliente, de cuidándolo, entendiéndolo, siguiéndolo, cambiando la plataforma con lo que necesita él, acompañándolo. Algo interesante que hacemos nosotros, como decía antes, somos un SaaS, un Software as a Service. Entonces tengo un buen producto, pero si no tengo un buen servicio en torno a eso, el cliente no me va a contratar. claro. Entonces me preocupaba mucho que nuestros equipos de Customer Success sean buenos. Eh, ¿Cómo seguir 10 años? Yo creo, primero es porque a uno como emprendedor en general le gusta la tortura. O sea, está acostumbrado a tener como seguir, como que hay problemas, no sé, he pasado por diferentes periodos. Otro día podemos hablar más largo, pero de que casi hemos quebrado 20 veces. ¿Quién emprendedor no te diga eso? Es porque no lo está intentando en serio. Pero yo creo que como seguimos porque en verdad me sigue gustando mucho mi equipo, como que me gusta lo que hago, de verdad, como que siempre no fue una cosa del negocio. Yo he dicho, los emprendedores cuando hablan mucho de que, puta, que hay una oportunidad de negocio buena, tómenla. Y si no es algo que le apasione, vean la forma que se vuelve un buen negocio y que revendan o todo. A mí Ciperro particularmente me gusta mucho lo que hago, los algoritmos, la plataforma, los tipos de clientes, y eso hace fácil que yo quiera estar más tiempo también. Sí, po, te lo hace simple. Y cuando habláis del producto y de este inicio del programa en donde tú decís, yo era el típico ñoño, en el fondo, el típico ñoño normalmente es el cerebro, en el fondo, es el que está pensando en el algoritmo matemático, en el que está pensando en el modelo, en el problema del viajero, como matemática pura y en el fondo como problema, soluciones, pero de ahí a un producto de fácil acceso, igual hay un tremendo trecho, o sea, como que saber Oh, de producto no necesariamente es saber lo que está pasando detrás del producto.
como en términos de diseño, de usabilidad, de lo simple que es, de cómo entiendo, interpreto lo que el cliente quiere, que en el fondo se los hago, le digo a los programadores o a todas las personas como más técnicas que están por detrás lo que se necesita. Pero cuando dijiste que te fuiste a Estados Unidos, estuviste 3 años enfocado en el producto, ¿quién te ayudó en el proceso? ¿O hiciste clases como de Product Manager? ¿Qué hiciste? Buena pregunta. Algo que yo que también creo que hago bien en general, o sea, creo que soy bueno, yo soy muy confiado en mi habilidad en matemáticas. Yo creo que en particular pseudo arrogante en eso. ¿Cachai? Yo digo como yo soy muy bueno, en eso, yo soy world class en eso. Pero por el otro lado no soy narciso. Entonces creo ser por el otro lado humilde en lo que no sé. Y eso creo que particularmente he sido bueno en decir, yo no era bueno en producto. Yo Claro, era bueno en la cosa matemática. claro. Soy bueno en los teoremas y todas esas cosas, perfecto, en eso puedo hacerlo yo. Todo el resto, me voy a abrir al resto a quienes son buenos para ello. Entonces fue muy Mm, rápido en traer a Alonso, que era uno de los primeros que contraté en Simpro, que se dedicaba a productos online y hacía cosas allá. Entonces él me vino a ayudar. Traje a la Maca, que es una diseñadora UX que ha estado con Simpro desde el principio. Crack, o sea, seca, seca, seca. Entonces creo que ahí como emprendedor súper bien hacer lo que hacía bien y hacerlo 10 veces todo el rato mm, y no dedicarme a yo pensar que voy a hacerlo. Y lo otro es que entonces traje gente buena al principio. claro. Y lo otro es que me acerqué mucho al cliente, o sea, obsesivamente. Mm, Con Sodexo, yo estaba literalmente al lado de ellos. Yo estaba trabajando acá y yo me sentaba al lado. Y decía como, oye, esta aplicación móvil, ¿te gusta así o no? ¿Cómo funciona o no? Le cambiaba, la modificamos. Entonces, ni siquiera es como ir a pedir feedback con el cliente. Es como literalmente la estaba construyendo en su oficina. claro. Y eso porque quise, no porque él estaba haciendo algo customizado. Era porque el producto lo podía construir y no teníamos oficina en esa época, entonces me prestaban una mesita, entonces trabajaba ahí. Y funcionó bien así, porque tener mucho contacto con clientes y mucho de tener con gente que de verdad sabía hacerlo. Y después, como empezamos a levantar plata, empezó a llegar gente como inversionista, gente que era más experta que yo. Entonces empecé a saber asesorarme y aprender también. Como comprendedor tenéis que dejarte llevar un poco por la ola del aprendizaje, no solo lo que vaya aprendiendo sobre la marcha, también formalizar algunas cosas. O sea, hay algunos cursos, algunas cosas que te ayudaran a formalizar el conocimiento. Total. Vámonos al lanzamiento de otros países. ¿Cuál fue la estrategia que ustedes usaron para poder lanzar otros países? Mercados como Argentina, Brasil, Perú, México, Estados Unidos, como, ¿en qué la embarraron? Así que tú decís, oh, esto no se lo recomiendo a nadie aquí. Cuando quieran abrir un país, no hagan esto. ¿Y cuál fue la estrategia en el fondo que usaron? ¿Tuvieron que contratar algún country manager en cada país o un equipo comercial local? ¿Qué fue lo que les sirvió para poder lograr ser exitosos no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo? Yo no recomiendo abrirlos todos al mismo tiempo. O sea, no lo hagan. Ese como, hay libros de eso, antes se llama Uber, se llama Blitzscaling, que se llama como tratar de, como, pum, explota en todas partes y abrir en todas partes. O sea, funcionó, pero creo que funcionó porque era una época en que había poco capital, o sea, capital era barato, podía hacerlo y la pandemia tenía yo demanda inelástica, así como que todos me pedían infinito también. Entonces, pero no lo recomiendo en general. Primero porque usualmente no es bueno que te saquen la vesícula porque estás estresado y vuelto loco. Entonces, querés mantener tus órganos por la mayor cantidad de tiempo en tu cuerpo. Y segundo, porque podéis pensar quizás mejor cada una de las estrategias de cada país. Entonces, recomendaría ir pensando de una forma quizás acelerada, no digo lenta, pero sí de como pausada de cada país, como con cada uno como un desafío o quizás algunos como bloques. ¿Cómo lo hicimos en cada uno de ellos? Con Country Manager. Yo creo que pusimos en Country Manager equipos locales en cada país, de Customer Success y venta. Yo soy bien light en términos de cada país. Necesito Ujú, vendedores e implementadores, nada más que eso. claro. Cada uno independiente y después con el tiempo les fuimos como células independientes, que no estaban muy conectadas con Santiago, que era donde teníamos a la ingeniería y todo el equipo, Ujú, para que fueran más rápidas y después con el tiempo las fuimos integrando con el resto de la empresa. Muchos me dicen amigos emprendedores que se han ido a vivir no, a México, como yo estoy viviendo en México ahora. No, yo abrí México y no confío en los country managers locales o que sean mexicanos de esa forma. Yo al revés, que he tenido buena experiencia en el país, con country manager del país, pero sí alguien de mi equipo bien involucrado también con el país, para ayudar a mantener la cultura y acelerar ciertas cosas, ujú, pero no hay nada como alguien que sepa cómo hacer negocio. O sea, piensa en México. En México el negocio, hacer forma de negocio es muy diferente a la de Chile, sí. más relacional. Chile, uno critica a Chile, pero Chile es mucho más gringo que casi cualquier otro país de Latinoamérica, en el sentido que tomamos decisiones más rápido, te Mm. respondemos más rápido. México a veces es difícil entenderlo, entonces es mejor alguien local que ya sepa hacerlo.
Buenísimo. Levantamiento de capital. Contaste que hicieron una serie A, levantaron plata en Estados Unidos. ¿En cuántos países estaban cuando levantaron plata en Estados Unidos? O sea, ninguno, porque estábamos en Chile muy poquito. O sea, la primera vez que levantamos fue un pre-seed en Silicon Valley, los ¿Ya? $500.000 que fue allá. Teníamos operaciones solo en Chile, muy poquito, vendíamos como $5.000 en Chile. Entonces, a veces en Estados Unidos no es tan difícil levantar plata en Estados Unidos para un país, no tienes que estar Mira, en todos lados. Es una cosa más de que la propuesta de valor haga sentido con el mercado estadounidense. claro. Ah, claro. Sí. Y Porque, después con el tiempo sí, hemos dale. levantado harta plata en otros lados, porque Eso, ¿cómo hacía el después, eso sí, otro? sí, cuando pasa cuando entras en mercados locales, ahí sí. Por ejemplo, Estados Unidos es un mercado curioso, medio dicotómico en cierta medida, como a veces solo invierte en Estados Unidos, otras veces invierte en cosas bien internacionales que no tienen ni que tener validación en Estados Unidos. Y Claro, por eso funcionó bien nuestro SID. Después tuvimos una serie A, o sea, también le hicimos en Estados Unidos, pero en Miami. Entonces, Miami es realmente como un LATAM, la verdad. Entonces, sí. como que ese fondo que se llama de Venture City, la Laura González, un fondo en Miami que ella invierte principalmente en Latinoamérica y España. Entonces, como que medio toda la atracción que teníamos le servía. Y en ese momento estamos vendiendo en Chile, en Perú y en México. Eso ya hacía sentido para un fondo en serie A, de que demostrar que está escalando más. Después hicimos un par de bridge Ujú, para los que no sepan, son rondas intermedias, con capitales más internos. sí. O sea, en total nos hemos levantado como $20 millones. Y Wow. entre inversionistas, te diría, de casi todo Latinoamérica. Y yo creo que la forma de mostrar que esto tiene mucho potencial es por la cantidad de países que estamos y la velocidad con que hemos crecido. Y eso hace Crecido. que los capitales gringos quieran invertir acá Sí. y lo ven como alguien que quiere posicionarse como el líder latinoamericano. Porque yo nunca he tratado de ser el líder de Estados Unidos y ahí entra en una dinámica diferente. Es parecido a lo que hicieron los chicos de Corner Shop, que dijeron, podría entrar en todo el mundo, pero soy el rey, el Instacart de la TAM en su Claro, momento, ¿cierto? claro. Nosotros hicimos algo parecido. Hay algunos competidores gringos, pero yo soy el simple route de la TAM. Entonces, Perfecto. como que Estados Unidos puede ser, y le hemos metido y tenemos clientes en Estados Unidos, pero nunca ha sido el foco fuerte. Siempre yo quería ser el dominante en la TAM y ahí vamos viendo qué pasa en el futuro. Álvaro, normalmente cuando uno parte como cofundador y tomáis el rol de CEO, porque no hay nadie más que lo pueda hacer, después de unos años uno empieza como a cuestionarse también, si es que tengo que seguir siendo el CEO de esta empresa cuando crece lo suficiente, cuando ya llega a un momento No. en donde se hace como que se necesitan otros skills, como que yo siento que obviamente los del fundador son lejos siempre los más importantes y mantiene el espíritu como como este founders mentality que le gustaba decir a mi ex jefe. Porque me fío a Walmart, aprovecho de decir. Em, y, y como tenéis como algún límite en donde tú decís, como sabéis que yo, mira, cuando pase esto, yo dejo de ser CEO y me pongo más como en un rol directivo o no. O en el fondo Mm. esto es hasta el final como CEO, hasta que esto se venda eventualmente. ¿Y a qué apuntan finalmente con Simply Route? ¿Están pensando eventualmente en venderse a alguna otra gran empresa? ¿O a que esta empresa en el fondo sea una gran empresa que dé utilidades y que funcione bien como otra? Buena pregunta. Yo creo que anualmente yo me pregunto a mí si seré el mejor CEO para Sin Perro. Yo creo que eso trata de hacerlo bien activo. En la primera etapa, como que tú, no hay a quien preguntárselo, ¿quién más? Si soy yo, así como que tengo que ser nomás. Y tendré que aprender, si lo hago mal, después lo haré mejor, no sé, por unos 3 4 años es imposible que alguien más lo haga. Sí. Como llevo 10 después de un cierto rato de preguntar, y seré yo en la etapa que estamos también, porque estamos en una etapa donde también mi background, yo era estudiante en la universidad, no era como que fuera directivo de empresas, sino sé Ajá. hacer esto a la escala que lo estoy haciendo. Entonces, es importante que me pregunte todo el rato si es que soy el más correcto para seguir escalando esta empresa, Mm. porque eventualmente quizás no lo sea. Hasta ahora la respuesta ha sido sí, desde las ganas hasta la performance, o sea, todavía funciona bien y mi directorio mismo, que va pasando en el tiempo, también cree que yo soy la persona más adecuada. Entonces, todo sigue bien. ¿Cuál sería el hito? No lo sé todavía. La verdad, yo no creo que tenga un hito para decir, oye, hasta aquí soy. Ujú. Creo que lo va a demostrar con los resultados, o ya me voy aburrido yo también de intentarlo. 10 años es harto tiempo, pero creo que tengo más de 10 años todavía para poder seguir intentando. Entonces, así creo que todavía energía y buenos resultados va para allá. Por lo que quiero conseguir con Sin Perrota es una buena pregunta, porque es algo que a mí me preguntan todo el tiempo. Cuando partí, simplemente era algo entretenido. Dice, Claro. oye, aquí hay un algoritmo, hago eso. ¿Qué No pensé que funciona? iba a ser un negocio, terminó siendo un negocio. Ajá. Y pues, fue bien conceptualizado desde lo académico. Con el tiempo fue un buen negocio. Han ofrecido comprarnos 20 veces. Pero o sea, un par de empresas
como que podían, un Adquire al principio que no podía comprar por el talento, otros por el negocio, y ambas dos le he dicho que no. Ujú. Y otros competidores míos directos se han vendido. Yo creo que lo que estamos construyendo siempre puede ser el que compra el resto en largo plazo. Yo creo que todos nosotros podemos ser la solución dominante de esto de Latinoamérica y del mundo. Entonces, como tengo esa visión, no hace sentido todavía vender. Eso no significa que ello vaya a no cambiar en el tiempo, pero por ahora creo que podemos ser nosotros si el que crezca. Por lo mismo va a ser una serie B que debería ayudar a que consolide en otros mercados. ¿Y hasta cuándo? No sé si las utilidades es relevante, pero sí la escala. A mí me interesa ser como la plataforma líder de esto a nivel mundial. Ya no es desde lo idílico del emprendedor del inicio, ¿eh? Yo creo que Sí. estamos en un negocio que tiene sentido que podamos ser el líder de eso. Entonces, veamos. O sea, yo no soy tan iluminado a estos emprendedores que se me creo Steve Jobs y todo, pero sí, o Pero sea, igual estamos sirve. ahí. Yo creo que Obvio. veamos qué pasa con la B. Maravilloso. Oye, y para el próximo año 2025, ¿qué se viene así bien cortito para decretarlo acá y que se cumpla? Primero Brasil. O sea, Brasil ya lo estamos ahí y ahora terminar de comernos Brasil. Siempre son desafíos. Todos los emprendedores Sí, puedan haber venido, van a venir, quieren meterse a Brasil, es difícil. Ya vendemos un poquito allá y queremos hacerlo más grande. bien. Vamos a hacer una serie B grande. Buena. Entonces, ojalá resulte y la hagamos pronto. Hay un par de fondos grandes que están pololeándonos. Y el resto ya ser feliz como emprendedor, o sea, también como que gastar más tiempo, tomarse vacaciones de repente y creo que hay algo de overdue en mis vacaciones de vida también, Y así quizás, que también un poco más de descanso. y quién sabe, un implante de vesícula también podemos tener. De pelo por lo menos no, pero estamos bien. Oye, Álvaro, muchísimas gracias. Increíble la historia de Simply Route. Qué bueno que pasaste por acá para dejar todas tus recomendaciones y que queden para siempre en la mente de todas las personas que nos están escuchando y poder aprender de casos tan exitosos como este. Te deseo el mejor de los éxitos, que les vaya increíble en Brasil. Suerte con lo que estáis haciendo ahora en México y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Dani. Chau, Que estés muy chau. bien. Oye, nos vamos a ir a un corte y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, entonces vamos a conversar con Ramón Heredia. Él es emprendedor serial y fundador del ecosistema de innovación Digital Bank Latam, presente en 14 países de Latinoamérica, mentor e inversionista ángel de startups latinoamericanas, experto en innovación y transformación digital, speaker internacional, creador de la metodología Espacios Vacíos y pionero en desarrollar los diplomados de transformación para la industria financiera. Acaba de lanzar este tremendo personaje, su cuarto libro, titulado El lenguaje de la innovación, cómo crear una cultura de transformación en tu empresa, y vamos a estar hablando acerca de eso. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniela. Estoy muy bien y feliz de estar contigo acá. Buenísimo. Ramón, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los emprendedores en Chile y en Latinoamérica para adoptar la transformación digital y cómo tu libro ayuda a superarlos? Bueno, los emprendedores y las empresas en general, Daniela, el desafío es cultural. Es cómo aprovechar las nuevas tecnologías, cómo crear una cultura dentro de la organización para aprovechar esas tecnologías y transformar sus modelos de negocio. Creo que ahí está la gran clave, el no seguir haciendo lo mismo, el no comerse también, porque somos muy buenos para comernos las nuevas tecnologías. Hace 3 años estaba de moda el metaverso, me tocó estar en el Mobile World Congress de Barcelona y todo iba a ser metaverso. Este año todo es inteligencia artificial. Entonces eso complica mucho a las empresas, porque las empresas invierten plata en eso, creen mucho en las propuestas de los proveedores tecnológicos, se compran la tecnología y el que saca cuenta alegre es el proveedor tecnológico. Claro. La empresa queda con el costo, pero no transforma su organización. Entonces, el desafío principal, a mi juicio, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, es un desafío cultural. ¿Y tu libro da como recomendaciones para que la empresa? Mi libro es mi cuarto libro y hace mención al tercero, que se llama Espacios Vacíos, las oportunidades de tu vida. Por eso se llama El lenguaje de la innovación. Da recomendaciones de cómo... La primera parte de este cuarto libro es cómo está la industria en general latinoamericana. Me centro en financiero porque yo vengo de la industria financiera y trabajo mucho con la industria financiera, pero esto es para todas las empresas. Perfecto. En automatización, en uso de los datos. Y cuando los lectores lo miren, se van a dar cuenta que a sus empresas les pasa lo mismo, ¿ok? Decimos que somos muy digitales, pero en realidad lo que hicimos fueron cirugías plásticas hacia afuera en las empresas
sacamos cuenta alegre en la pandemia de que la pandemia o el COVID fue el mejor amigo de la transformación digital, pero lo que hicimos fue vender digitalmente. ¿A costa de qué? De mucha gente en operaciones, de seguir con procesos manuales. Entonces fue como una cirugía plástica. La parte de afuera está bonita, pero internamente seguimos teniendo los vicios del pasado y hay un problema importante en eso. Entonces el libro habla de eso, de cómo está la región en esa línea. Y después da recomendaciones efectivamente de cómo empezar a hacer esa transformación que parte del interior de las organizaciones y de buscar el propósito y el relato de la organización. Maravilloso. Has trabajado con startups como Rocketbot y Naver. ¿Qué aprendizajes de estas experiencias reflejas en tu libro para que otros emprendedores también puedan aplicarlo? Sí, bueno, Naver, Rocketbot, Ilex y varios más. Chefs Digitales, que también estuvo en la época de crear ecosistemas de comida. Lo que he aprendido mucho de ellos es algunos desaparecen. Aquí el tema de Venture Capital, mucha gente lo malentiende. La parte Venture no la escuchan, entonces creen que todo es éxito. Y el éxito es aprendizaje, es duro. Tú lo viviste en Baby Tuto, ¿para qué te voy a explicar cómo es ese proceso? Pero lo que he aprendido mucho en estas empresas con ello, y también quiero hacerle un homenaje a todos los emprendedores latinoamericanos, porque no es fácil, un continente complejo en capital, un continente de la desconfianza y un continente donde los que invierten plata originalmente, salvo los SoftBank o los extranjeros, quieren un control importante de la organización. Los emprendedores muchas veces ocupan la plata no en el foco de lo que necesitan. Eso lo aprendí. No con ellos solamente, sino que he ido aprendiendo en el camino. Pero después la resiliencia, el seguir poniéndole fuerza. Por eso me encanta el homenaje, me encanta que estemos trabajando con estos emprendedores también acá. En el libro está, el libro lo escribí junto a Ramón GPT, que es un agente de inteligencia artificial. Por eso está el monito de Ramón GPT acá. Y fue creado con CodeGPT. El CodeGPT lo fundó Daniel Ávila, que también es fundador de VoxMagic, y creó eso porque tenía un dolor. No tenía programador hace 2 años atrás, no había plata para levantar capital. Y creó un agente de Visual Studio con ChatGPT 3, ni siquiera había APIs, sino que era una conexión directa. Y hoy día es una empresa que ha levantado capital, hizo un spin-off, aparece en las conversaciones con Meta, con Nvidia, es un rockstar mundial. Entonces, son emprendedores que van buscando oportunidades, te enseñan a cómo es levantar capital en tiempos dulces, como se levantó el 2020, 2021, por ahí era... Cuentas alegres, ¿te acuerdas? Hasta Rocketbot levantó plata con consorcio y después vino Betterfly y después vinieron varios más. Pero estos 2 últimos años hemos tenido complicaciones en el levantar capital. Y yo creo que lo que he aprendido de ellos es enfocarse en el dolor, en el negocio real, en la atracción de plata y en volver a la esencia de que crear una empresa es vender. Las empresas viven de las ventas y mueren por el flujo caja. Entonces, cuando te centras solamente en levantar capital, te pierdes la conciencia de lo que es eso. En eso está también basado el libro. Mencionas herramientas como el círculo dorado y espacios vacíos. ¿Cómo pueden los emprendedores utilizar este tipo de herramientas para acelerar la digitalización de sus negocios? Mira, el círculo dorado Simon Sinek y el erizo de Jim Collins lo recomiendo ya cuando voy partiendo la segunda parte del libro porque se nos olvida el propósito. A las empresas, a los emprendedores, a las empresas tradicionales igual. Mi recomendación es hacerlo con sus colaboradores, con sus colegas y también la empresa. El círculo dorado nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos. No para qué ni con qué lo hacemos, sino que por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando combino eso con el erizo de Jim Collins, es cuál es tu superpoder. El erizo hace una sola cosa bien. Jim Collins le dice erizo a los puercoespín. Nosotros le decimos puercoespín. El puercoespín lo que hace cuando lo ataca un zorro, lo único que sabe hacer es enrollarse y poner la espina, nada más. No es lento, es gordito, no se mueve rápido, pero hace una cosa bien. Entonces, cuando combino el por qué hago lo que hago y el superpoder de hacer algo muy bien, eso me da un roadmap en la empresa para poder tener no el detalle ni las tareas, sino que tener un marco de trabajo. Que a ti te debe haber pasado con Baby Tuto. Tú hiciste Baby Tuto con un propósito. Mucha gente no sabe por qué hace lo que hace. ¿Okay? Yo lo tengo claro, afortunadamente de chico, y tengo un socio que es mi hermano. Yo también siempre le mando saludos a mi hermano, que si no fuera por mi hermano yo no sería emprendedor ni empresario. Él es un mega empresario. Así que le mando saludos, Rodrigo. Un gran abrazo. Pero eso es clave, poder tener esa visión y ese propósito. Y después viene el resto, van a ir pasando cosas en el camino, pero si tú vuelves a esa esencia, no se te van a olvidar. Y ojalá hacerlo con tus colegas, con tus socios y tus colaboradores. Y espacios vacíos, que es el lenguaje de la innovación,
es una mezcla de varias metodologías, pero en simple, en humano. Perfecto. ¿Okay? Y es encontrar tus ingredientes y trabajar en esa línea. ¿Y por qué habla el libro de una cultura de transformación? Porque la invitación es a crear un hábito continuo, repetirlo una y otra vez, porque cuando tú tienes un hábito, después vas creando una cultura. Total. ¿Qué pasos concretos recomendarías a los emprendedores para transformar digitalmente sus negocios y diferenciarse en mercados cada vez más competitivos? Más que lo digital, primero es entender bien lo que hacen, cuál es su producto, qué es lo que van a hacer. Lo digital es una herramienta. Sí. Ese es el problema, que muchos creen que lo digital es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Hoy día todos son inteligencia artificial. Sí. Y tú dices, ¿pero qué inteligencia artificial? ¿De qué? Entonces, cuando tú te diferencias, cuando tú te conectas con tu propósito y lo que haces muy bien, lo digital y la tecnología es un multiplicador de eso. Buenísimo. Oye, increíble entonces las recomendaciones de Ramón Heredia con su cuarto libro, que lo podemos encontrar ¿dónde, Ramón? Lo podemos encontrar en Apaño, también, ayudando a emprendedores chilenos como los chicos de Apaño también ahí. También se puede comprar físicamente en Apaño, se puede comprar en Amazon también. Perfecto. Y bueno, y en Colombia también hay unos links, pero me pueden preguntar en ramonheredia.com o buscarlo en Google también, ahí está en varios lugares. Buenísimo. El lenguaje de la innovación, entonces este cuarto libro de Ramón, lleno de recomendaciones, cada vez más maduro, entregando todo lo que los emprendedores queremos escuchar para hacer el camino un poquitito más corto y de repente volver a hacer unos emprendimientos con toda esta información que está dando vuelta que antes no teníamos acceso. Así que muchísimas gracias, Ramón. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la audiencia. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora de siempre, aquí a las 12 en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias para mantenerse al día y descarguen como siempre el podcast. Nos vemos. Que estén bien.